Mi causa es Jesús. ¿Qué quiere decir causa? Bueno, causa quiere decir aquello que se considera como el fundamento o origen de algo. ¿Cuál es la causa de tu vida? A mí me gustaría pensar que en mi vida, de todo lo que yo hago, de todo, de cómo soy, el origen, el fundamento es Jesús. Amén. Entonces, creo que es un buen mensaje para desafiarnos a considerar, a reflexionar si nuestra causa de cómo nos comportamos es Jesús. Quisiera que reflexionamos en todo lo que hacemos, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo escuchamos y en cómo planeamos. Y crean o no, planear es una palabra, está en el diccionario. Yo pensé que era mucha, o no sé si la añadieron después, pero yo quisiera que reflexionáramos en esas áreas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el origen de cómo tú o de lo que tú haces? Todo lo que tú estás haciendo ahorita, ¿cuál es la causa de lo que tú, por qué lo estás haciendo? Quisiera que abras tu Biblia, si la tienes, en Juan capítulo 15, versículo 5. El martes tuvimos un servicio retador y quisiera seguir retándote a que examinemos, analicemos, reflexionemos qué está causando todo lo que tú y yo estamos haciendo, qué está causando todo lo que tú y yo pensamos, qué está causando todo lo que tú y yo estamos escuchando o planeando. ¿Quién lo está causando? Me gustaría motivarte a que el causante de todos esos planes, de todas esas actividades en tu vida, de todos esos comportamientos en tu vida, me gustaría animarte a que el causante fuese Jesús. Porque Juan, mira cómo dice, es Jesús mismo hablando, dice, yo soy la vid y vosotros, ¿qué dice? Los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mira que el causante del fruto que tú vas a llevar es ¿quién? Es Jesús. Tú y yo no podemos llevar un fruto si no estamos pegados a la vid. Si Jesús no está en nosotros, si Jesús no es el causante, es imposible llevar un fruto que a Él lo glorifique. Entonces dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada vas a poder hacer. Jesús quiere ser el causante de todas tus actividades, de todos tus planes, de todos tus comportamientos, de todo lo que tú eres. Jesús quiere ser el causante. Amén. Yo creo que es hermoso cuando puedes percibir la palabra de esta manera, porque si te pones a pensar, en cierta forma, tú eres el causante de que Jesús haya venido a la tierra a rescatarte. Amén. Jesús vino por tú causaste que Jesús viniera. ¿Por qué? Porque tú estabas separado de Dios. No había manera de poder acercarte a Dios. Y qué padre que ahora nosotros podemos vivir o llevar una vida de reciprocidad, que de la misma manera que yo fui el causante de que Él viniera a rescatarme, ahora Él también puede ser el causante de una nueva vida. En todo lo que hago. No nada más en las cosas donde requiero de su ayuda porque humanamente me es imposible. No, yo requiero que Él sea el causante aún en de las cosas que pudiera yo pensar que puedo lograr por mis propias fuerzas. Todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, como yo pienso, todo lo que yo estoy escuchando, ¿quién está causándote a escuchar esas cosas? ¿Quién está causándote a ver? No puse ahí ver, pero ¿quién te está causando a ver lo que ves? Tus planes ahorita, ¿quién los causó? Wow, ese es un reto, ¿verdad? Para nuestra vida. Ese es un reto para poder nosotros ahora empezar a reflexionar y realmente considerar que si Jesús es mi causa.
Primera de Corintios, te doy la cita rapidita, si quieres no las tienes que buscar, las ponemos en la pantalla para no perder mucho tiempo. Primera de Corintios 10:31 te enseña esto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Sabes que la única manera que en todo lo que tú hagas le dé gloria a Dios es que Él sea el causante de ello. ¿Sí? Entonces también hablábamos de en la manera en que pensamos. Mira Filipenses 4:8, y algunos ya se saben este versículo también. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. O sea que también necesita haber causa para tu pensamiento. No nada más piensas porque sí. Algo tiene que estar causando en ti los pensamientos. Si estamos en Jesús, Jesús debería estar causando nuestros pensamientos. Y vamos a ser honestos: si Jesús está causando nuestros pensamientos, podemos estar de acuerdo con la palabra que todo lo que vamos a pensar va a ser verdadero, va a ser honesto, va a ser justo, va a ser puro, va a ser amable. ¿Por qué? Porque Jesús está causando nuestros pensamientos. Amén. Por eso es que Jesús se atrevía a decir: no tengan miedo de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, ahora yo voy a estar en ustedes, ahora yo voy a ser el causante de su nueva vida. Amén. Y hablábamos también acerca de qué, de cómo hablamos. Mira cómo dice Efesios 4:29. Si lo podemos poner, Efesios 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Jesús quiere ser el causante aún de la manera en que hablas. Quiere decir que si Jesús es el causante de tus palabras, no vas a ofender a nadie, porque Jesús no está aquí para ofender a nadie, Él está aquí para edificarnos. ¿Por qué? Porque Él es el causante de tus palabras. Amén. Entonces por eso es interesante el título, decir: Jesús es mi causa. ¿Sí? O mi causa es Jesús. Y fíjate que no le puse signo de interrogaciones porque quisiera que no fuera una pregunta, quisiera que fuera una convicción. Mi causa es Jesús. Amén. Y hablábamos también en todo lo que hacíamos, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Lucas 9:35. Escucha cómo la Biblia te empieza a enseñar que tu causante de todas estas actividades, de todos estos procedimientos, de todos estos comportamientos es Jesús. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? ¿Qué más quieres? Dios diciéndote: ya no tienes que escuchar a nadie ni a nada más. Este es mi Hijo Jesús, este es Dios. A Él es el causante de lo que tú estás escuchando. No voy a entrar en detalles de tantas cosas que escuchamos, porque creo que perderíamos el tiempo si nos ponemos a pensar en todas las cosas que les hemos puesto atención, a todas las cosas que hemos querido escuchar, cuando realmente el causante de esas cosas no ha sido Jesús. Quiere decir que como seguidores de Cristo yo debo de estar totalmente, escucha, totalmente comprometido a escuchar lo que Jesús quiere que escuche. Amén. Porque Él es el causante. Él es la causa de mi vida. Y hablábamos todo lo que programamos o planeamos, nuestros planes. Mira Santiago 4:15. Y te quiero dar estas citas para que veas que no son cosas como que se nos ocurren. Están en la Biblia. Dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor ¿qué? ¿Quién es el causante de tus planes? Jesús. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y qué sabio sería de nuestra parte enseñar a nuestros hijos de que cuando ellos se programen, cuando ellos hagan planes, consideren a quién. O realmente no consideren que el causante de esos planes sea quién. Sea Jesús. Amén. Creo que hay un proverbio, ¿verdad?, que dice que el hombre hace muchos planes,
¿verdad? Pero Dios es el que ¿qué? Decide, determina, no dispone. Entonces nos ¿cómo dice? Nos vamos a ahorrar, ¿sí? Muchos fracasos si tú y yo empezamos a planear, a hacer planes de acuerdo a Jesús. Amén. ¿Nunca usted ha hecho un plan y no contó con Jesús? ¿Y se le vino abajo? ¿Y a quién le echó la culpa? A Jesús. Imagino Dios haber dicho, yo nunca te dije que hicieras eso. Porque tal vez el causante de ese plan no era Jesús. Entonces, como Jesús no era el causante de ese plan, no le puedes echar a él la culpa. De hecho, está en el libro de Jeremías que Dios incluso tiene planes de ¿qué? De bien para nosotros, pensamientos de bien. Entonces, Él es el causante de mi vida. Él es la causa de mi vida. Amén. Cada mañana que yo me levanto, digo, Señor, tú eres la causa de mi vida. Permite que mis pensamientos sean causados por ti. Permite que mi manera de hablar sea causada por ti. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana y veo a mi esposa, ay, mi amor, te ves muy linda. Y hay maridos que dicen, es que tú no has visto a mi esposa en la mañana. No la tengo que ver. Pero yo estoy casi seguro que Jesús guía tus palabras y Jesús le diría a tu esposa que linda se ve, que la ama. Amén. ¿Quién causa tus palabras en la mañana? ¡Ya está el almuerzo! ¿En serio? No dejes que tu vientre sea el causante de tus palabras. Deja que Jesús sea el causante de tus palabras. Amén. Lo que vas a hacer hoy, ¿lo está causando Jesús? Jesús quiere ser la causa de tu vida. Mi causa, la causa de mi vida es Jesús. Mi causa es Jesús. Él es el causante. Todo comportamiento justo, escucha, todo comportamiento justo es el resultado de estar en Jesús. Anteriormente a Jesús, o sea, anterior a Jesús, la causa de nuestro comportamiento era el pecado. Antes de tú conocer a Jesús, quien causaba en ti esos comportamientos era el pecado. La manera en que tú hablabas, la manera en que tú pensabas, la manera en que tú te planeabas, o sea, pareciera ser que son buenos humanamente, pero como no estábamos en Jesús, la Biblia dice que estábamos ¿en qué? En pecado. Entonces, la causa de tu vida anterior a Jesús era el pecado. Entonces, ahí hay gente donde le gusta decir, no, hermano, yo antes de Jesús yo era muy bueno. No eras bueno. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, al menos que tú seas de Marte y no de tierra, y no sé cómo se rijan en Marte, pero al menos la Biblia dice que todos los que estamos aquí en el planeta Tierra pecamos. Entonces el causante de nuestra vida, lo que causaba todas nuestros comportamientos, nuestras direcciones, nuestras palabras, todo, era el pecado. ¿Sí? Mira, hay un versículo que quiero leerte, está fuerte. Ojalá que lo toleres. Ojalá que lo toleres, pero esto es para los que están sin Cristo, para los que creen que son lo suficientemente buenos. Entonces dile a tu vecino, vamos a leer un versículo, pero es para los que no están en Jesús. Y si tu vecino te dice, pues yo no estoy en Jesús, dile felicidades porque hoy lo puedes empezar a hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, mira, Isaías 64, versículo 6. Y sí está fuerte, hermano, la verdad. Mira, ahorita que lo leas vas a ver. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Oye, está fuerte, ¿no? O sea, habla, o sea, si quieres hablar de algo así como que te motive, este versículo no te va a motivar a mucho, ¿no? O sea, imagínate que alguien te diga, ¿sabes qué? Todos somos suciedad.
Órale, man. Yo te dije que estaba fuerte. Si no lo quieres seguir leyendo, está bien. Cierra los oídos y los ojos, pero quiero que entiendas quién era el causante de nuestra vida anterior a Jesús. O sea, ¿cómo no estar agradecido por lo que Jesús hizo? Porque sin Jesús, o sea, sin que Jesús sea la causa de nuestra vida, nosotros somos sin Él como suciedad. ¿Para qué sirve la suciedad? Para nada. O sea que no había nada de tu vida que le sirviera a Dios. Eso es lo que quiere el profeta aquí, Jesús o Dios por medio del profeta, señalarle al pueblo. Ustedes no son nada, no, son inservibles. Son inservibles por cuanto la causa de sus vidas es el pecado. Y empieza a decirle, y todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que pudiésemos hacer humanamente, dice, son como trapo de inmundicia. O sea, no das una. O sea, que sin Jesús, si Jesús no es el causante de tus buenos hechos, no le impresionan. Porque sabes que hay hombres en esta tierra que saben hacer cosas buenas humanitariamente, pero el causante no es Jesús. Entonces, esas obras que humanitariamente son buenas, a Jesús no lo impresionan. Porque son motivadas por el pecado. Y no voy a entrar al detalle de cómo va a ser motivado por el pecado, pero muchas veces tiene que ver que esas obras humanitarias las hacen simplemente para sentirse que están logrando algo, cuando en realidad a Dios no lo estás impresionando, porque el causante de esas buenas obras quiere ser Jesús. Amén. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, ¿qué dice? Como viento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios se expresa de esa manera de nosotros? Porque esa es nuestra condición anterior a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra causa no era Dios. La causa de nuestra vida era el pecado. Mira Romanos 3. Vamos a leer Romanos 3, 19 al 20. ¿Sabes que Dios hizo algo interesante en nosotros? Para nosotros entender que lo que estaba causando, o el causante de nuestra vida del pecado, nos dio la ley. ¿Sí? Por eso Dios te dio la ley. Por eso Dios dio la ley al hombre, para que se diera cuenta que lo que estaba causando aquellos comportamientos era el pecado. Esto es esencial para nuestra vida cristiana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ¿qué? O en otras palabras, Dios dio la ley para que nosotros nos diéramos cuenta que había o hay comportamientos en nosotros que son causados por el pecado que corrompió este mundo. Y mira lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, mira, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Escucha bien, la ley no te justifica. La ley no te hace ver bien delante de Dios. La ley es para señalarte que tu vida, tus decisiones, tus comportamientos están siendo causados por el pecado. Entonces dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es que Dios da la ley al pueblo. Por eso es que Dios da la ley al ser humano. Para que se den cuenta que sus acciones son causadas por el pecado. Amén. ¿Sí van conmigo? Sí. Dios nunca intencionó la ley, escucha, Dios nunca intencionó la ley para justificarnos. De hecho, la ley nos fue dada también a causa del pecado. Mira cómo dice Romanos 5:13, un montón de citas hoy.
Pues antes de la ley, ¿qué dice? Ya había pecado en el mundo. No es como que la ley trajo el pecado. No, antes de la ley ya había pecado, pero no estaban percatados que esas malas acciones, esos malos comportamientos, esos malos pensamientos, esa manera mala de hablar, no tenían ni idea que eran causados por el pecado. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo necesito que ustedes entiendan que muchos de sus comportamientos, muchas de sus maneras de vivir están siendo causadas por el pecado. Y la única manera que lo van a entender es dándoles ley, dándoles reglas, dándoles parámetros. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos, tú también vas a leer, decía, yo no hubiera sabido que mi comportamiento de robar se le llamaba robar si no hubiese ley. Me di cuenta que yo estaba robando, que yo estaba teniendo una acción del pecado cuando empecé a entender la ley. Cuando la ley me dijo, eso es robar y no le agrada a Dios. Estoy teniendo un comportamiento a causa del pecado. Por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Pues no se inculpa. Entonces por eso hay gente que dice, yo soy muy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, porque no han dadose a conocer lo que Dios llama malo. Y la ley te permite entender qué es lo malo, cuáles son los comportamientos de acuerdo al pecado. Amén. En otras palabras, la ley es la evidencia que te va a condenar por causa de tu pecado, por causa de tu error, a causa de dejarte llevar o vivir por el pecado. Pero te lo dije hace rato, esto es anterior a Jesús. Vamos a Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de Jesús. Dice, si tú y yo fuimos plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su ¿qué? Resurrección. Quiere que te veas en Jesús. Es lo que Pablo está tratando de aquí. Mírate en Jesús. El causante es Jesús. Semejante en qué? En su muerte, pero también semejante en su resurrección. Él es el causante. Mira lo que dice el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? A fin de que no sirvamos más. O sea que el causante, la causa de tus comportamientos ya no va a ser el pecado. ¿Por qué? Porque si tú puedes verte con Jesús, tú puedes realmente vivir esta vida convencido de quién eres en Jesús, el pecado fue destruido y ya no es el causante de tu comportamiento. Ahora es Jesús. Amén. Dice, de modo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos crucificados con Jesús hay aquí? Amén. Por eso es que ya nosotros no podemos estar vivitos y coleando. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya estamos crucificados juntamente con Él. Ya el pecado no tiene potestad de nosotros, ya fue destruido. Y el causante de nuestra nueva vida es Jesús. Mira lo que dice en el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ve conmigo al 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Oye, estas palabras son palabras de convicción en nuestra vida. Cada mañana que tú te levantes, tú tienes que estar convencido. Mira, no creer, porque nosotros usamos la palabra creer a nuestra conveniencia, ¿verdad? Hoy creo, mañana no creo. El año que viene tal vez creeré.
Por lo general siempre nuestra creencia está basada en nuestra conveniencia, ¿verdad que sí? Pero yo necesito convencerme, quedar convicto de algo. Yo voy a estar convencido ¿de qué? De que yo morí con Cristo, pero a la misma vez también voy a vivir con Él. Y si voy a vivir con Él, Él va a ser el causante de mi vida. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, ¿qué dice? Más de Él. Y sigue adelante en el 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, mas en cuanto vive, mira, esto eres tú. No quiero que leas esto y dices, ay, qué bonito, mira todo lo que hizo Jesús. No, o sea, este eres tú. O sea, este es tu cuadro. Este es el cuadro de tu persona. Por eso decía, semejante, o sea, mírate lo que está pasando, mira lo especial que está pasando en tu vida. ¿Sí? Él murió, yo morí, ya morí, ya morí. ¿Sí? A veces yo mismo me hablo cuando digo, cuando alguien me falla, alguien me ofende y me hace sentir mal. Digo, Jesús, ¿por qué te sientes mal si estás muerto? Los muertos no sienten. Tu causa es Jesús. ¿Qué haría Jesús? Los perdonaría y los serviría y los invitaría a comer. Hermano, eso está bien difícil. Es que cuando está bien difícil, nuestra causa no es Jesús. Versículo 11. Considérate muerto al pecado. O sea que ya no puede haber una evidencia que el pecado es tu causa. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor, ¿qué? Ándale. Ve conmigo al 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Escucha, que lo obedezcáis. ¿A quién vas a obedecer? Estás al pecado. Ahí dice, mira, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dices, hermano, pero ¿por qué entonces ya estoy en Cristo, pero sigo teniendo todas estas ideas y estos pensamientos? Porque el pecado es terco. Amén. Yo no te voy a decir que ya no vas a sentir la seducción del pecado. El pecado es terco. Amén. Vamos al 13. Hijo, ya se va a acabar el tiempo. Ni tampoco presentéis vuestros ¿qué? Como instrumentos de, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los. No somos zombies. No, estamos vivos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de. Él es nuestra causa. Él es nuestra causa. El versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Te voy a decir por qué no estamos bajo la ley. Porque ¿para qué fue la ley? Para tú y yo darnos cuenta que la causa de nuestra vida era el pecado. Pero ahora estamos ¿qué? Bajo la gracia. Y termino de esta manera. La ley descubrió mi causa, el pecado. Pero la gracia descubre mi causa, Jesús.